este contenido la idea es contarte cómo son las jornadas de trabajo, las dificultades de cada día. Hola, mi nombre es Dave, trabajo en una productora que se llama Storming. En este caso nos tocó cubrir un torneo de básquet que se llama Liga Sudamericana de Baloncesto, que se disputó en Buenos Aires, más precisamente en el Club Obras Sanitarias entre el 29 de noviembre y el 4 de diciembre. En total fueron 5 días donde hubo partido, 2 días con 4 partidos y en el resto solamente 2 partidos por día, incluyendo obviamente las finales. Tuve que grabar el primer día y los otros días solamente editar, así que bueno, primero te paso a contar qué equipos utilicé para grabar y después te cuento cómo se desarrollaron las jornadas de trabajo siendo editor. Para grabar llevé mi A7 IV y tuve 3 lentes, el 16-35, el 24-105 y el 70-200 de la productora, todos lentes f4. Para el 70-200 además utilicé un monopié. Llevé también el estabilizador, pero no llegué a utilizarlo. Lo que sí usé fueron 2 baterías y varias tarjetas de memoria. Grabé todo en 4K en 50 cuadros por pedido del productor y como la luz estaba, digamos, controlada en un estadio, utilicé 4200 Kelvin de temperatura, pero viendo el material que me habían pasado como referencia, digamos, me quedó un poco amarillo. Pero bueno, la realidad es que no tuve demasiado tiempo, tuve que llegar y ponerme a grabar porque ya estaban los equipos haciendo la entrada en calor. Esto es una apreciación mía, la verdad no tuvimos tiempo de grabar y descargar el material como para verlo, sino que en cámara lo vimos y más o menos lo empatamos con la referencia que teníamos. El mayor temor al utilizar la cámara por tanto tiempo era por si calentaba, aunque sí la sentí un poco caliente y la dejé descansar, no tuve ninguna advertencia de temperatura, pero bueno, conociendo la cámara y sus limitaciones esto era una preocupación. Para dar un poco más de contexto, antes de salir a grabar actualicé del firmware 1.10 a la 1.11. A nivel contenido tenía la condición de grabar todo en horizontal, ya que necesitábamos generar material de archivo que luego puede ser utilizado para promociones o para rellenar entrevistas o lo que fuese. Pero la contra que esto traía era que la edición en vivo que teníamos que hacer era toda en vertical. Teníamos que sacar historias conjugadas, una por cada cuarto de cada equipo, y a la vez, al terminar el día, teníamos que entregar un reel para Instagram. Así que, como te mencioné, todo era en formato vertical. El lugar era Obras, hacete la idea de un galpón, sin ventilación y en pleno verano. Hizo mucho calor el primer día. La idea era grabar lo justo y necesario para ir haciendo el recorte de jugadas y poder ir mandando eso. Y bueno, también tener un poco de color y generar ese material de archivo. Así que no tenía la obligación de grabar todo el partido por grabarlo, no estaba haciendo una cobertura como la tele o algo, digamos, estilo documental donde se tenía que mostrar todo, sino una especie de resumen. En mi smartwatch, para que te des una idea, llegué a registrar más de 6.000 pasos, que bueno, nada mal para una jornada, pero para cubrir un partido de básquet la verdad es bastante poco. Pero bueno, también tenemos que pensar que Obras o el campo de juego que tiene Obras no es demasiado grande, ni se hicieron tomas en exterior, ni tiene grandes entradas, como por ejemplo el Ante la Arena, otro estadio que ya nos tocó cubrir haciendo este tipo de trabajo. Para ser camarógrafo en un día así hay que tener claro qué se graba y cómo. El orden de los factores sí afecta el producto que estamos entregando porque las jugadas, digamos, salen en vivo, así que no podemos andar grabando lo que tenemos ganas o lo que nos parece, sino que tenemos que estar trabajando a la par de un editor y entregarle lo que el editor necesita. Básicamente, cuando se arma un resumen en vivo, tenemos que tener esa idea que no somos y no depende solo de nosotros, sino que estamos a la par del editor y tenemos que cumplir con también la visión del editor y no solamente nuestra visión. Obviamente es un trabajo colaborativo. Nosotros como cámaras aportamos un montón también. No somos simplemente una máquina que graba, sino tenemos la libertad de crear, pero dentro de lo que necesita. Y obviamente también hay tiempo de salirse un poco de ese libreto y dejar volar un poco más la imaginación. Pero en líneas generales se graba lo que se necesita y se entrega para no complicar el trabajo de quien edita. A nivel técnico, grabar con la A7 IV en 50 cuadros que cropea y el 70-200 no fue muy cómodo. Las distancias simplemente no dan, o por lo menos no daban en Obras. Me quedaba toda la acción demasiado cerca, así que la sugerencia del productor grabar todo con el 70-200 no pudimos cumplirla del todo, ya que bueno, grabé las primeras imágenes con ese lente, pero después, hablando un poco con quien estaba editando, nos dimos cuenta que necesitamos tener un poco más de aire alrededor de la acción. Así que terminé grabando y usando con
el 24-105 milímetros. La jornada terminó, un día de mucho calor, mucho desgaste físico, pero el trabajo se cumplió, así que eso fue lo importante. El siguiente día y por el resto de los días me tocó estar del otro lado y ser el editor. Así que mis tareas como editor eran las de sacar una jugada por cuarto de cada equipo y al finalizar el día el resumen de lo que fue la jornada. Como la primera jornada que me tocaba editar eran 4 partidos, tenía que aprovechar cada tiempo muerto que había en lo que era el partido, como las entradas en calor o el entretiempo, y bueno, editar. Lamentablemente no siempre era fácil encontrar jugadas que sirvan. La jugada tiene que estar buena visualmente, digamos, y dependiendo de desde dónde se graba, dónde está el cámara parado, no siempre sirve. A veces la jugada se desarrolla al otro lado de la cancha y nos queda un poco a veces tapada por otros jugadores que están o los árbitros. A veces los encuadres no representan del todo la jugada, ya que al estar grabados de manera horizontal no siempre es adaptable toda la jugada a vertical. Pero bueno, con esas limitaciones pudimos cumplir nuevamente con el trabajo y entregar el resumen y las jugadas. La manera que tenemos de trabajar con el cámara en estas situaciones es que me manda una lista con los clips donde hay buenas jugadas para poder encontrarlas de manera más fácil. Entonces por WhatsApp tenemos abierto y me va mandando este clip tiene buenas jugadas y bueno, entonces a la hora de editar el proceso se hace mucho más rápido. Los siguientes días fueron solamente 2 partidos por jornada, por lo que el trabajo era mucho más corto. La mitad de tiempo y bueno, la mitad de tiempo también para entregar esa edición larga y también tenía que estar buena, digamos. Se hizo más complejo porque tenía ese menos tiempo, pero bueno, terminado el partido, no había demasiado tiempo, había que grabar festejos o los saludos finales de los equipos, incluirlo en el resumen y no pasaban 10 minutos de que habían terminado el último partido y teníamos todo listo y ya lo mandábamos. Se hace lo mejor que se puede y la idea era cumplir, no que quede el mejor producto, sino que un producto digno, un producto correcto, pero que cumpla con la expectativa de que terminen los partidos de esa jornada y tener el video resumen. Hablando de los resúmenes específicamente, lo que hice fue buscar cosas vistosas, darle ritmo según la canción y buscar la manera de que sea entretenido. Al tener poco tiempo relativamente hablando y no tener tampoco muchos recursos disponibles, viendo ahora esos videos me parecen un poco monótonos o aburridos y largos que no tienen demasiada variedad. Comparando este trabajo con jornadas anteriores que ya tuvimos en la productora, por ejemplo las finales de la Liga Nacional o el BCLA, por mencionar otros trabajos donde se hizo específicamente esto mismo como productora, en este torneo había mucho menos cosas de color, por decirlo de alguna manera. El marco para contar la historia era mucho más grande en esas otras jornadas que en esto. En general se muestra la ciudad o el país, la previa, la gente, banderas, el show del entretiempo, etc. Sin embargo, en estas jornadas puntuales de la Liga Sudamericana de Baloncesto teníamos para mostrar únicamente lo que era el partido. No hubo ni mucha gente, ni se mostró la ciudad, ni había ese color o ese condimento extra para vestir los videos. Algo puntual que me pasó el segundo día que tenía que ser editor es que había un partido de Argentina por el Mundial, justo en ese mismo horario que había otro partido de básquet programado. Así que nada, fue rarísimo tener ahí con un partido de básquet de fondo, estar tratando de mirar el partido de fútbol por la compu. Los goles de Argentina se gritaron, era raro verlo por internet porque escuchabas a otra gente que lo estaba viendo por otro lado y estaba gritando los goles, pero bueno, nada, esto sumado un poco a lo que fue la jornada como editor. El día sábado tuve un camarógrafo distinto, el día anterior a las finales, por lo que tuve que explicarle la manera que tenemos que trabajar para ser más eficientes, el tema de pasar las jugadas, para tenerlas ahí a mano, y fue interesante tener un ojo distinto en lo que era la cámara para generar material distinto, así que mi resumen como editor también era un poco distinto a lo que veníamos viendo en los días anteriores. El último día lo distinto que tuvo fue que tuve que preparar un solo resumen del partido que era solamente de las finales, así que tenía que incluir todo, la entrada en calor, todo el color que podíamos meter, todos los condimentos extra, porque iba a ser solamente un video resumen de lo que fueron las finales, incluyendo obviamente las premiaciones, las entregas de medallas y la copa. Lo que se hizo para las semifinales, para el tercer puesto, es solamente generar una pieza que tenga la premiación del tercer puesto. Obviamente también lo de las jugadas, eso siempre fue para todos los días igual, pero bueno, lo distinto del último día fue esto que te cuento.
Para cerrar, como siempre, quiero dejar mis consejos por si te interesa hacer algo de este tipo de contenido. Y bueno, desde lo humano, no te olvides de llevar mucha agua y comida, son muchas horas. Si podés trabajar con equipos de más de una persona, te va a ser más llevadera la jornada. Y como siempre, lo primero es definir cuál va a ser el contenido, qué es lo que necesita el cliente para planificar nuestro equipo de trabajo acorde a esa necesidad. Las preguntas que tendríamos que hacernos es si vamos a necesitar micrófono para hacer entrevistas, si la cobertura va a ser a una sola cámara, si necesitamos la edición en vivo, si el audio de los partidos es importante, si tenemos que grabar horizontal o vertical, digamos, todas estas cuestiones tendríamos que tenerlas resueltas en la preproducción. Si por ejemplo nos llaman a hacer cámara para un día, tendríamos que tener todo esto claro para saber qué equipos llevar y el día ese de trabajo saber cómo manejarnos. Este contenido tranquilamente de una persona se puede hacer, grabar directo en vertical, editar y entregar, pero bueno, nos va a llevar un poco más de tiempo y esfuerzo, pero me parece que es posible. Yo grabaría todo directamente en vertical, las jugadas del primer cuarto, editaría todo y dejaría solamente unos segundos para el final, grabar un poquito del final y cerrar el video. Solamente grabamos en vertical, grabamos lo que necesitamos, lo bajamos y lo editamos. Me parece que es posible hacerlo con una sola persona. Para la edición, obviamente todo lo que podamos tener adelantado mejor, como tener las secuencias hechas con el color listo, la música elegida, tener esa música bien estudiada como para saber más o menos los ritmos, los tiempos, construir, digamos, todo nuestro relato en base a esa música que ya tenemos elegida. Todo eso nos va a ayudar a ser más eficiente en nuestro trabajo. Por otro lado, me interesaría o me gustaría saber si te tocó hacer este tipo de contenidos y cómo encararías vos si te tocara hacerlo. Esta es la manera que te cuento que lo hice yo y que solemos hacerlo en la productora. Pero como digo, me interesaría saber si te tocó hacerlo y cómo vos encarás este tipo de trabajos. Hasta acá este contenido. Si tenés alguna duda, comentario o crítica constructiva, no dudes de hacérmelo saber. Nos vemos.